¿Cómo están? Bienvenidos al oráculo de la energía femenina y masculina, no importa cuál sea tu sexo, bienvenido ¿cierto? A este oráculo. Vamos hoy a responder una pregunta, ¿cierto? Acerca de tu persona especial, ¿vale? Y qué es lo que en este momento, digamos, tú estás preguntando, ¿por qué esta persona? ¿Por qué esta persona vino a mi vida? ¿Cuál es la lección que esta persona vino a dejarme, ¿vale? Porque yo me encontré, ¿cierto? Con esta persona, porque el destino, porque la divinidad, ¿cierto? Permitió que me encontrara con esta persona. Recuerda que vamos a tener dos energías, energía 1, energía 2, sin embargo, esas energías van a estar, ¿cierto? Con sus opciones y sus tiempos en la parte de abajo, ¿ok? Sin embargo, puedes mirar las dos energías, ya que una puede ser tu persona y la otra tú, ¿ok? Puede estar en espejo. ¿Vale? Vamos también a tener un mensajito de tus guías y una afirmación para subir tu vibración. Y vamos a comenzar entonces con la energía número 1, te la muestro, ¿cierto? Esta sería la carta para la energía número 1 y esta sería la carta para la energía número 2. También en la energía número 1 se encuentra la energía de Leo, ¿ok? Para aquellos que no saben que, digamos, la fecha de Leo es julio 23 a agosto 22. La otra energía disponible está la energía de Libra, ¿cierto? Sería septiembre 23 hasta octubre 22, aquellos que nacieron en esas fechas. La energía número 2 está la energía de Sagitario, ¿cierto? En esa energía número 2 se encuentra Sagitario, que está en la fecha de noviembre 22 a diciembre 21, si naciste en esa fecha. Y también está la energía de Aries presente en la opción número 2 o energía número 2. Está presente esa energía que puede estar, ok, la fecha es marzo 20 a abril 18, si naciste de pronto entre esas fechas. Recuerda que también puede ser tu ascendente o tu luna, si no necesariamente tu sol. Y también pueden estar intercambiadas, ¿cierto? Con la energía de tu persona especial. Entonces vamos a comenzar, ya saben cómo es la cuestión, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la relación, ¿cierto? Unas confesiones, ¿cierto? Cómo se siente esa energía, ¿vale? Y vamos a entonces a responder, ¿cierto? La preguntita, ¿por qué esta persona llegó a mi vida? ¿Para qué, ¿cierto? Llegó esta persona a mi vida y el mensaje de los guías y la afirmación. No te lo pierdas, ¿ok? La opción número 1, si escogiste esta cartita, ¿cierto? Entonces, quédate que ya comienzo contigo y no te olvides de mirar los mensajitos de los guías y la afirmación, ¿cierto? También voy a darte una frecuencia para que subas la vibración y dos mensajitos con tus números y un consejito, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué pasa? Opción número 1, te sale la carta de Leo, como te decía, la carta de Libra también, ¿verdad? Aquí te salen dos energías y esta energía del leoncito es dramática, protectora, ¿sí? Es la fiesta, el alma de la fiesta. Es una persona que es bastante bondadosa, ¿sí? Un corazón bondadoso y también creativo, ¿ok? Recuerda que también si está en negativo puede ser todo lo contrario. Bueno, y la energía de Libra es una persona que es sociable, justa, amigable, romántica, ¿cierto? Y es una persona que normalmente piensa en los otros, ¿cierto? Cuando está bien aspectada, o sea, tienes que pensar en eso. Ahora, vamos a ver entonces esta energía número 1 que nos dice o cómo esta persona se siente. Esta energía número 1 se siente que a veces no la entienden, ¿cierto? Esta persona se está dando cuenta que de alguna manera ella quiere ser una persona auténtica o que le gustaría, ¿cierto? O se da cuenta de la energía o está reflexionando acerca de lo importante es que es sentirse en su propia piel bien, ¿cierto? Siendo ella misma, él mismo, ¿cierto? Y que no quiere ser la reflexión de otros, ¿ok? Aquí diría esta persona, yo me siento la víctima en mi propia vida, ¿cierto? Porque de alguna manera siento que no me está entendiendo. Pero aquí le sale la carta de el despertamiento. Yo estoy comenzando a darme cuenta, ¿cierto? Del valor que tiene, ¿cierto? O el valor que tiene ser yo mismo o yo misma, ¿sí?
o de mostrarme a mí mismo o a mí misma como en realidad soy. Acuérdate, Leo, siéntete orgulloso de quién eres. Esa carta de Leo, ¿ok? Reflexión. Entonces la reflexión es que a mí no me gusta, ¿sí? No me gusta lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor te estás sintiendo un poco malentendido, ¿sí? Como que otras personas no te comprenden. Puede ser que de alguna manera algunas personas te estén malinterpretando, ¿sí? Y que te estés dando cuenta, bueno, es que tengo que ser yo mismo o yo misma, no importa, ¿cierto? Lo que estas personas piensen de mí, yo no tengo por qué ser el reflejo de otros para gustarle a otros, yo tengo que ser yo mismo, yo misma, ¿cierto? Puede que en este momento te estés dando cuenta de eso. Aquí te sale la carta del 3 de bastos, te sale la carta de sota de oros, te sale la carta del 8 de copas invertida, también te sale la carta de los enamorados de pie y también la carta del rey de copas. Recuerda que yo no estoy en este momento enseñando el tarot, simplemente estoy interpretándolo porque me dijeron, pero es que no veo las cartas y que no sé qué. Bueno, es que en realidad yo normalmente no uso cartas, estoy usando cartas para que, bueno, si esta persona me está viendo, pero normalmente yo no lo hago, ¿sí? Lo hago porque yo sé que muchas personas les gusta ver las cartas, pero yo no estoy enseñando, que si es que quieres aprender el tarot, hay otros videos míos de los shorts que sí muestran las cartas y te puedes guiar, te pueden servir para ti que estás aprendiendo, ok, pero en este caso no quiero hacer las tiradas así porque no es mi modalidad y normalmente uso mucho cartas de meditación, ¿sí? Y también cartas escritas y referencias al tarot, que yo trabajo mejor así porque sufro de TDAH. Aquellos que no saben qué es pueden buscarlo en internet. Ok, el punto aquí es que ¿qué te sale aquí? 3 de bastos, ¿sí? Aquí yo creo que muchos de ustedes están pensando hacia quizás tener una relación a futuro con esta persona, si se plantean tener de pronto como una estabilidad de expandir el vínculo, pero de algo ya más sólido, ¿verdad? Yo creo que en este momento de tu vida no quieres como quizás aventurarte a tener algún tipo de situación que te haga sentir insegura o inseguro o quizás como en incertidumbre, ¿cierto? Eres una persona con en un vínculo que sea más amoroso, un vínculo en el cual tú sientas que te puedes comprometer y que además esta persona, digamos que sea igualmente madura emocionalmente de la misma manera en que tú lo ves, porque parece que eres una persona emocionalmente madura, ¿ok? Y que creo que no vas, al menos no ahora, y por las cartas que te salen, no creo que vayas a comprometer quién tú eres para darle gusto a esta persona, a menos de que esta persona no te acepte 100% como tú eres, ¿ok? A ver, aquí te sale una carta y es interesante porque te sale la carta que es la que nos va a responder la pregunta, ¿cierto? Y mira la carta, ¿sí? Fíjate que puede que hayan malentendidos, que tú digas una cosa y la otra persona entiende otra cosa, que tú veas las cosas de una manera y la otra persona de otra manera, no sé, ahí hay una llamada, y hay intercambio de opinión, un intercambio de maneras de ver el mundo quizás, o en la manera en cómo nos comunicamos también. Y bueno, aquí te diría que las dificultades vienen cuando tú no le pones atención, ¿cierto? A lo que la vida te está susurrando. La vida siempre te susurra, ¿cierto? Primero, pero si tú la ignoras, lo que te está diciendo la vida, ¿cierto? Normalmente, tarde o temprano, te gritará para que despiertes y te sale la carta del despertamiento. Ya sabes, no, te despiertan para que tú entiendas que no importa que los demás piensen de ti, si al fin y al cabo tú dejas de ser tú mismo para darle de pronto placer a los demás para que los otros se sientan bien, pero te olvidas de quién eres y al final lo vas a terminar lamentando lo que te están diciendo acá. Y la pregunta para ti es cuando yo me siento, ¿cierto? Como que alguien me está como tirando, ¿sí? O como que yo siento o me siento atraído, de pronto que yo me siento que atraído a una persona, ¿cierto? A un lugar, o quizás a moverme a algún lugar, ¿cierto? O a un cambio de profesión. Aquí te están diciendo lo siguiente, es una afirmacióncita, te están diciendo, cuando la vida, cuando la vida te esté susurrando algo al oído, recuerda que debes escuchar. Entonces están diciendo, cuando la vida me susurre algo, ¿cierto? Yo debo escuchar, porque recuerda, si no escuchas, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano van
la vida te va a mover la torre, me acuerdo de la carta de la torre, te va a llegar la torre, te van a pegar una sacudida, o sea, vas a tener que entender el mensaje de una manera u otra si esta persona no te está pasando ya con esta persona. Bueno, y para aquellos que llegaron hasta aquí, no se olviden de escuchar la energía número 2. Si no cuadraste con esta energía, suscribirse, darle like y comentar para que el canal siga promoviendo, YouTube lo siga promoviendo, bla, bla, bla. Bye, gracias. La opción número 2. Y eso es para ti que escogiste esta cartita. Y bueno, y entonces vamos a comenzar entonces con las confesiones, ¿cierto? Pero aquí te salen dos energías. Acuérdate, la energía de Sagitario, la energía de Aries. ¿Ok? Y si estás aquí y de pronto no conectas con esa energía, ve la energía número 1 y no se te olvide también el mensajito de los guías y también la afirmación que vamos a tener también, darte una frecuencia y 2 mensajitos extras para ti. Entonces no te lo pierdas, ¿ok? ¿Qué pasa, Sagitario? Bueno, para aquellos que no saben qué fecha, ¿cierto? De su fecha de cumpleaños de Sagitario normalmente, ¿sí? Para aquellos que no saben, ¿será que soy Sagitario o no? Porque hay personas que no saben. Te sale noviembre 22 a diciembre 21. Si naciste entre esas fechas, eres Sagitario, ¿ok? A ver, y la energía de Aries te sale también la energía de Aries. Sale marzo 20 a abril 18. Y bueno, que Sagitario, bueno, Sagitario aquí es alguien que es muy divertido, ¿sí? Amoroso, una persona dadivosa, ¿sí? Generosa, muy optimista y con una alta energía, ¿verdad? Es una persona también que es muy atrevida, que se va con toda para cuando quiere algo, ¿cierto? Donde pongo el ojo, yo no sé, ¿cómo es? Donde, o sea, mejor yo, ¿cómo era? Ay, no, yo soy malísima para los dichos. Pero bueno, donde tú pones el ojo, allá pues le das, ¿cierto? Le das allá, ¿sí? O sea, así como el arquero, ¿vale? Pero es algo seguro. Tú tiras tu flecha para allá, pero tu presa la cazas. Y acá, en Aries, esta persona de Aries es una persona que, bueno, le gustan los deportes. No sé si a alguno de ustedes le gustan los deportes, o es una persona muy fitness. Es una persona que le encanta la aventura, las cosas, deportes extremos y cosas así. Es una persona llena de vida, una persona que también es caballerosa, caballerosa. Es una persona que es una persona que motiva e inspira a otros por esa energía tan tremenda que, ¿cierto? Que se manda. Ok, y si no estás en esa energía, bueno, recuerda que también puede ser todo lo contrario, porque recuerda que esta es la energía que tú deberías tener, ¿cierto? Que es todo lo positivo, pero también podemos estar en el lado oscuro de esa energía. ¿Ok? Entonces tienes que pensar en qué parte de esa energía te encuentras tú. Bueno, entonces aquí en este momento, ¿cómo esta energía número 2 se estaría sintiendo en este momento? Esta persona le sale la carta de Triggering, la carta de Jealousy y la carta de Counseling. ¿Y qué pasa? Me parece que en este momento hay algo que te está detonando, ¿cierto? Y detona en ti los celos, ¿sí? Y también puede ser la envidia, ¿no? O puede ser que de alguna manera otras personas se sientan celosas o envidiosas acerca de tu vida, pero también puede ser que otros te estén viendo así o que tú estés viendo a otros así. O sea, cuidado con eso, ¿sí? Porque esa energía se ve así o hay algo de alguna manera que tú normalmente no eres así, porque esto es un trigger y normalmente a veces no somos así, pero hay alguna inseguridad en nosotros que se detona o que esta persona detona en nosotros, ¿sí? ¿Vale? Y aquí te sale que quizás puede ser que hayas descubierto algún tipo de inseguridad en ti a raíz de esta relación. ¿Recuerdas lo que yo te decía? Que la pregunta era acerca de para qué esta persona vino a mi vida. Bueno, puede ser que esta persona de alguna manera te vino para que tú te dieras cuenta de esas inseguridades que tú tienes y de eso que todavía no has sanado. Y puede ser mucho aquí también de cuestiones incluso de nuestra niñez, ¿vale? Cosas que todavía nos estén de pronto molestando, ¿sí? Pues es sanar nuestro niño herido, ¿cierto? Nuestro niño interno.
¿Vale? ¿Y qué pasa? Bueno, aquí esta persona diría, nosotros nos detonamos, ¿cierto? O detonamos nuestros demonios o nos sacamos lo peor el uno del otro, ¿cierto? Yo simplemente no puedo manejar esto, no, yo no puedo manejar más, ¿sí? Aquí sale la carta de los celos, entonces diría así, yo estoy celoso de cada persona que se acerca a ti, incluso, ¿cierto? Cuando yo siento en este momento, ¿sí? Que yo no tengo como la fortaleza para enfrentar esta situación ahora mismo, es lo que esta persona te está diciendo. Si de alguna manera sientes que, bueno, que no te puedes acercar, es algo que necesitas una consejería, necesitas terapia, ¿sí? Yo creo que eres una persona que, aunque quiere mucho a esta persona, creo que hay mucho amor, ¿cierto? Hay mucho amor en tus sentimientos, hay una preocupación tremenda y te carga muchísimo, ¿cierto? Esto, pero es mucho también por la falta de seguridad en ti mismo, en ti misma. Y yo sé que hay como el deseo en tu corazón de comenzar algo con tu persona, incluso de reconciliarse si están peleados, porque hay el amor, ¿sí? Pero aquí se necesita definitivamente ir a terapia, sanar algo. Yo creo que tú eres consciente de eso, energía número 2, o tu persona, ¿cierto? Porque puede estar en espejo, ¿vale? Entonces, ¿qué diría aquí? Yo he estado obteniendo ayuda, ¿cierto? Yo estoy sanando y yo quiero hacer esto correcto. O sea, si quiere, esta persona sí quiere volver contigo o si quiere una reconciliación contigo, ¿verdad? O si quisiera arreglar las cosas contigo, pero es consciente de que primero tiene que sanar algunas cosas, porque de la manera en que están las cosas no pueden, esta persona no se siente capaz de manejar las emociones o de manejar eso que tú le haces sentir, aunque no sea que tú lo hagas a propósito, ¿ok? Porque son trigger. Y me parece que también, tanto de un lado como del otro, me parece que los dos están sintiendo igual en esta energía acá. Aquí te sale la carta de las de copas, ¿sí? Te sale la carta del 9 de espadas, te sale la carta del 10 de bastos, ¿ok? También pueden ser cargas a nivel de trabajo, ¿sí? También pueden ser cargas externas a la relación, no necesariamente esta persona, pero se agravan, ¿sí? Se agravan cuando están juntos. Eh, el 6 de bastos con la carta invertida. Quiero que mires esta carta, es interesante porque en la parte de atrás hay dos personas mirando lo que esta persona está haciendo. Recuerdas acerca de la energía de los celos, ¿ok? Hay alguien que está mirando esta relación o está mirándote a ti, ¿cierto? Con envidia, o sea, es tú. ¿Quién sabe cuál de los dos? O tú estás en el caballo o estas otras dos personas que están mirando todo lo que tú haces. Entonces tienes que pensar tú quién eres de esas dos personas, ¿ok? Y sin embargo, como te sale la carta invertida, puede ser que seas tú que esté en este momento sintiéndote como con una energía muy baja y muy mal acerca de ti mismo. Tal vez no te estés sintiendo como que tienes, digamos, como que no te sientes muy seguro o segura de ti mismo, ¿cierto? Y que de alguna manera te sientas, ¿cierto? Como amenazado o amenazada por otras personas, ¿ok? Tienes que, recuerda que también tiene que ver mucho cómo nosotros nos vemos ante los demás, la imagen personal que nosotros proyectamos a los demás, quiénes somos en realidad, ¿cierto? Y eso es importante y no sentirnos menos, ¿no? Que otros. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero creo que es que hay mucha inseguridad aquí, ¿ok? Y hay que sanar esto. Yo no sé de dónde te venga, como te digo, puede ser también una herida de niñez. También puede ser simplemente inseguridades porque ya han venido cuestiones del pasado, ¿cierto? Que nos han detonado a nosotros esta situación y quizás esta persona o situaciones o cosas que ocurren con esta persona te hagan recordar de pronto situaciones del pasado y hagan que de alguna manera sientas que no puedes manejarlo o controlarlo, ¿ok? Independiente de que esta persona no sea la que lo cause, ¿ok? Ahora vuelvo de nuevo a decirte que puede ser una energía también externa y pueden ser preocupaciones que no tienen nada que ver con tu relación, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿cuál sería el mensaje entonces del tarot para ti? Del tarot, bueno, de este oráculo, digámosle. Pues la manera en cómo nosotros vemos las cosas, mira, es importante muchísimo, ¿cierto? La manera en cómo nosotros vemos las cosas. Ahora, si tú estás aquí en opción número uno, o sea, si no has visto la opción número uno, me parece que es bueno que la veas, porque fíjate que es interesante, fíjate la energía, es casi igual, fíjate, ¿sí ves? Y son dos personas que están viendo de manera contraria. Puede ser el mismo mensaje, pero de alguna manera lo están interpretando de manera contraria, ¿sí? ¿Ok?
o estemos tratando de decir lo mismo, pero de manera distinta y no nos estemos entendiendo. Algo así creo que puede ser, ¿sí? Eh, También es la manera en como yo estoy viendo. Necesito ver las cosas como en realidad son, ¿sí? Tengo que ver más allá, con rayos X, realmente la situación como es, no como, como parece, ¿sí? Porque las cosas a veces parecen una cosa pero son otras, y mira ese 9 de espadas, es como que también a veces me preocupo, pero recuerda que muchos de esos pensamientos también son infundados, esos miedos que yo tengo son infundados, esas cargas innecesarias, si eso que yo estoy cargando ahí no me está sirviendo, si necesito sanar, calmarme, tranquilizarme, ¿verdad? Puede ser que sufra de ansiedad también tu persona, ¿sí? Puede ser que, o quizás siempre esté un poco preocupado por lo que las otras personas pueden pensar o puedan pensar, ¿sí? Por esa imagen que yo estoy proyectando a los demás. Sí, es un poco también relacionado con la opción número 1, si no la has visto, sí, es un poquito, quizás puede ser que sean ustedes pareja. Aquí, a ver, ¿qué más te sale? Entonces aquí, ¿qué sería la pregunta? ¿Cierto? La pregunta del oráculo es si esta persona, bueno, que esta persona, ¿a qué vino a mi vida? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de que esta persona estuviera en mi vida? Aquí te sale que entre más encuentres, ¿cierto? Como que ese propósito de tu vida, ¿cierto? Tú vas a dejar de envidiar las vidas de otros, ¿sí? Aquí te están diciendo que no te dejes distraer o por la comparación, ¿cierto? Y que no te dejes cautivar, ¿cierto? A menos de que tú, ¿cierto? No, es que me parece aquí que lo que te están diciendo es que tú tienes que conseguir un propósito de vida propio, ¿sí? Tu propio camino, tu propio propósito, ¿verdad? Porque quizás estés muy, quizás viendo, quizás las cosas más externas, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo más importante es el propósito, un propósito propio, en vez de estar como preocupándome tanto como por cuestiones externas, por el estatus, por el dinero, por lo que otros piensan, por lo que otros sienten, por tratar de impresionar a otros. Todo eso es irrelevante. Lo más importante es en realidad quién soy yo, ¿no? No por lo que tengo, no por lo que otros piensan de mí, eso es irrelevante, sino aquí lo importante es en realidad encontrar mi propósito en la vida, lo que me hace feliz a mí. En realidad, ¿qué importa lo que los demás piensen o cómo otros me perciban? Sí, eso es importante también acá. Aquí también pueden haber comparaciones y que, cierto, como que mi pareja de pronto no me acepte por mi estatus, que mi pareja no me acepte porque soy bajito o porque soy demasiado alto o porque soy demasiado rico o porque soy demasiado pobre. Yo no sé, cualquier diferencia, ¿sí? En la opción número 1 también habla de las diferencias. Sí, sale la carta de los enamorados, que también a veces en opción habla también de diferencias, de compatibilidad, ¿cierto? No sé. Entonces, como miedo a no ser aceptado también por el otro, por lo que en realidad soy yo, ¿no? No por lo que aparento, sino en realidad por quién soy yo, esa seguridad personal, ¿verdad? No estar como preocupado por lo que otros están pensando o lo que otros dirán, ¿sí? ¿Y qué pasa? También puede ser que tú estés comparando a tu persona con otras personas, ¿m? O que de alguna manera siempre estés preocupado que tu persona te esté comparando con otros o con otras, ¿ok? Que no te sientas suficiente también puede ser. Aquí la pregunta es, perdón, sí, ¿cuándo y dónde yo me encuentro a mí mismo, ¿cierto? Estancado en la comparación, ¿ok? De nuevo te están diciendo, y la afirmación es mi enfoque, ¿cierto? Debe estar fijado en mi propio camino y en mi propio, ¿cierto? Propósito de vida, ¿ok? Que eso es lo más importante. Si de alguna manera te sientes perdido, sientes que no tienes un propósito, ¿sí? Recuerda que ese propósito es lo que nos da, a ver, cuando nosotros tenemos un propósito, eso es lo que hace que todas las demás cosas en realidad causa, a ver, como te dijera, te muestren el camino a seguir, ¿sí? Es lo que es realmente importante, ¿vale? De lo contrario, nunca vamos a poder de alguna manera avanzar en la vida, siempre tratando como de, no sé, como hacer de pronto a lo que los otros les guste, ¿cierto? O como mostrar, ¿cierto? Esa apariencia a los demás. Pero en realidad no tienes que estar preocupado tanto por eso, sino en realidad si tú encuentras un camino, una vocación, algo que llene tu corazón y desde ese propósito comienzas a tomar decisiones
y a moverte en la vida. Vas a encontrar cosas que te van a llenar más, ¿cierto? Y lo último que te va a importar en realidad es si yo estoy haciendo lo correcto, es si esas personas me aprueban o no me aprueban, es si lo que yo estoy haciendo es en realidad bien, si la persona con la que yo me estoy casando, mi familia la aprueba, la sociedad la aprueba, ¿cierto? O ese trabajo. No, no, cuando tú encontraste tu vocación y tu llamado, lo único que te importa es seguir, ¿cierto? Tu propio camino y tomar decisiones de acuerdo a aquello que tú crees y que tú valoras, no lo que los otros valoran, sino lo que tú valoras, qué es lo que tú, en lo que tú crees y qué es eso, lo que tú valoras y qué es eso, ¿cierto? Importante en la vida. Entonces aquí me parece que la lección sería eso, ¿cierto? Que tienes que aprender a enfocarte en tu propio camino y solamente en ti mismo. Si de alguna manera ves la vida de esta persona, puede ser que estés observando, ¿cierto? Todo el tiempo, quizás a veces por redes sociales también, ¿cierto? La vida de los demás. Oh, mira qué casa más bella. Oh, mira qué casa tan linda. Oh, mira qué carro más lindo. Oh, mira los lugares tan perfectos que esta persona, o no sé, los lugares lindos que esta persona va. Oh, mira lo guapo que luce esta mujer. O mira lo guapo que luce este hombre. No, pero yo no soy tan guapo, yo no tengo tanto dinero, o yo no tengo todo eso, eso que esta persona tiene, o que estas otras personas tienen, ¿sí? No sé, de alguna manera puede que te estés autodespreciando también, ¿sí? Te estés sintiendo menos. En esta opción me extendí un poco más porque sentí que lo necesitaba. Lo siento mucho, opción número 1. Y bueno, recuerden de suscribirse, darle like y comentar para que YouTube, el algoritmo, lo siga recomendando. Muchas gracias. Ahora sí vamos a comenzar entonces con la mensajito de los guías. Y el mensajito de los guías te dice lo siguiente. El mensajito de los guías te dice que te mantengas en tu camino, en tu curso, o sea, te están diciendo que no te llenes de pánico. Opción número 2, si no has visto, si estás aquí, llegaste aquí y no has visto la opción número 2, por favor, mírate la opción número 2. Sí, me parece que eres una persona que está, si estás como paniqueado, paniqueada por algo, te están diciendo que no, que fresco, que tranquilo, que es el camino correcto, ¿ok? Si estás de pronto preocupado por cometer errores, sí, como que no es paso, de pronto terminar arrepintiéndote de algo, te están diciendo que no, que es el camino correcto, ok, te están diciendo que, okay, que tú no estás en el lugar incorrecto, ok, opción número 2, si me estás viendo, tú estás justo en este momento teniendo un comienzo que a lo mejor no es muy fácil, ¿sí? Pero eso no significa que no estés en el lugar correcto, te están diciendo que aprende de tus experiencias y que te mantengas, ¿cierto? En el camino y sigue adelante, no dejes que nada pare, ¿cierto? Tu objetivo, ¿ok? Si de alguna manera tú sientes que, no sé, algo en este momento y no cargas, porque aquí te sale, yo veo muchas cargas para la opción número 2, cargas, ¿cierto? También puede ser que te estés llenando como de alguna manera como de ansiedad, sí, que tengas que sanar, ¿cierto? Y estar calmado, tranquilo. Yo no sé qué otras cosas aparte de tu relación de pronto te estén llenando como de ansiedad, ¿verdad? Pero te están diciendo que no te preocupes, ¿sí? Quizás esas otras cargas son las que te hagan dudar, ¿sí? De comenzar, de sanar o de volver de pronto a intentar un vínculo con esta persona. Aquí te están diciendo que estás en el lugar correcto, ¿ok? Independiente de lo que estés en este momento planeando, porque recuerda que también te están hablando en la opción número 2 de lo importante que tiene que ser en tu vida el hecho de encontrar tu propio camino, ¿cierto? Y no sentirte presionado por lo que los demás estén pensando de ti. Lo más importante es que tú estés haciendo lo correcto, ¿ok? Lo que tú crees que es tu propósito. Y si no lo has encontrado, es importante que comiences a pensar en realidad cuál es tu propósito y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿vale? Mucho más importante que tratar de impresionar a 3 personas que no valen la pena, ¿ok? Que no valen la pena si en realidad son personas que solamente se fijan en las apariencias y en cosas que no tienen sentido. Y bueno, vamos para, antes de ir para el mensaje, para la afirmación, voy a leerte la frecuencia 963 Hz, activa la glándula pineal, equilibra, ¿cierto? Hay necesidad de equilibrar. Aquellos que de pronto están teniendo pesadillas, no están durmiendo bien, no están descansando bien.
Opción número 2. Oh, la opción número 2. Hermosos, hermosos míos. Por favor, cálmense, tranquilícense. ¿Verdad? Necesitan balancear, ¿ok? Es que mucha preocupación ahí. Sí. Calmarse, tranquilizarse, usar la meditación. Aquellos que oran, oren, ¿verdad? Busquen un guía espiritual si es necesario. Consejería. Sí. Una terapia, un terapeuta. ¿Vale? Es importante. También puede ser que también necesiten hacer ejercicio físico, porque estén muy cansados, también puede ser. Quizás, no sé, estén las emociones, ¿sí? Cargas, no sé, te veo abrumado, abrumada. Entonces aquí cuidado con eso, mis hermosos, que se están sintiendo cansados, ¿ok? Aprender a manejar esas emociones, aprender a de alguna manera a no permitir que otras personas, ¿cierto? Nos pongan de pronto cargas que de pronto no son nuestras, sino cargas de otros, ¿ok? Cuidado con eso, también las energías de otras personas, ¿ok? Porque te cargues de pronto con el ambiente, ¿sí? Aquí te están diciendo, bueno, que tú sientes como que todo fuera tu culpa, mira, ten cuidado con esto. ¿De qué te estás alimentando? ¿Por qué te estás sintiendo culpable? Opción número 2. Es que de verdad es que está la opción número 2 y fue la que más me extendí por la misma razón, la que más afectada te veo. Opción número 2. Aquí te están diciendo que el verdadero statement debería ser: yo veo, ¿cierto? Lo que realmente yo necesito, ¿sí? No sé, puede ser que en este momento no estés viendo las cosas como en realidad son, ¿sí? En este momento no necesitas más opiniones externas. No necesitas cargarte con la mala energía de otras personas. Tienes que buscar lo que tú quieres. ¿Qué es lo que yo quiero? Opción número 2. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué viniste? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Olvídate de los demás y de impresionar a los otros y a vivir por lo que los otros quieren, ¿ok? Aquí te están diciendo que tu cuerpo energético necesita, ¿cierto? Una alimentación. ¿Sí? ¿Para qué? Te están diciendo que tienes que aprender a discernir, ¿sí? Tu hambre física de tu hambre espiritual, ¿sí? Entonces puede ser eso, ¿sí? Que estés viviendo entre, digamos como que tengas de pronto aquí el problema sea eso, you know? Como, ¿qué es lo correcto para mí? Pero que, porque todo lo que yo quiero no me conviene. Sí puede ser que hayan cosas que yo quiera en este momento, pero esas cosas no son las más convenientes para mí, ¿ok? Y todo eso que viene del ego y de tratar de impresionar a otros, eso no es. Ese no es tu camino, ¿cierto? Un camino que te dé paz, que te dé tranquilidad, ¿cierto? Tu propósito, ¿cierto? Tu propósito divino te debería dar paz, tranquilidad, ¿cierto? Y si tú estás siguiendo un camino en el cual siempre estás preocupado, estás de todo siempre cansado, siempre de alguna manera preocupado por lo que otros piensan, por lo que otros no, porque unos tienen más, porque otros tienen menos. Yo no sé, siempre vives así, como en competición con otras personas, o si el ambiente en el que estás es muy pesado, es un lugar donde siempre todo el mundo está como en competencia, ¿sí? Tal vez ese no es el lugar para ti. Tienes que buscar tu camino, tienes que buscar un lugar donde puedas tener paz, tranquilidad, sanar. Tal vez el ambiente en el que estás no te permite, ¿cierto? Sanar. También para aquellos que no se están alimentando bien, aliméntense mejor, coman mejor, ¿cierto? Hagan ejercicio, ¿ok? O simplemente salgan de ese ambiente, no importa dónde estén. Aquí les están diciendo que tienes que preocuparte por tu cuerpo, ¿sí? Por tu cuerpo físico y en la manera en que te soporta, ¿ok? Puede ser que, como te digo, como ustedes no están durmiendo bien, también eso esté afectando de alguna manera tu cuerpo físico, ¿sí? Entonces, si necesitas ayuda, buscar un consejero espiritual, buscar un terapista, sí, hacer terapia de pareja si es necesario para salvar la relación, porque me parece que también puede ser mucho que los problemas de ustedes sean problemas externos a la relación y no tengan mucho que ver con, también puede ser como traumas, sí. Puede ser que también depresión, ¿ok? No saber manejar mis emociones o que las emociones demasiado intensas, yo no las sepa manejar, ¿sí? Y como que me abrume todo el tiempo, especialmente cuando estoy bajo estrés, no sé cómo manejar esto, entonces también necesites de pronto ayuda, ¿ok?
¿Qué más? Bueno, los mensajitos, los números. Vamos a comenzar con los numeritos. Numeritos. Oh, caramba, numeritos. A ver, número 43, 54, 38, 42, 20 y 18. Y el mensajito para ti sería no pagues, ¿cierto? Una bondad, sino que la pases, ¿ok? Que la pases a otra persona. ¿Ok? Puede ser que en este momento no tengas que, de alguna vez, si alguien es bueno contigo, no tengas por qué, ¿cierto? Digamos, estar siempre todo el tiempo como pagándole favores a las personas, o sea, si alguien me da una cosa, yo se la doy, no tienes por qué pagarle favores a nadie, aquí lo que te están diciendo es que tienes que aprender también, me parece, a recibir, ¿sí? Hay que aprender a recibir, y también, si digamos que no puedas de pronto darle eso que tú quisieras a esa persona que tú quieres, no sé, dáselo a alguien que sí está más receptivo, ¿sí? También esa es otra opción aquí. Y el otro mensajito es el siguiente para ti. Dice que mejores tu karma eh, siendo bondadoso con todos, ¿cierto? Las personas que te encuentres. Mira, es muy similar que seas bondadoso con todas las personas que te encuentres en el camino. Dicen que es una buena manera de, puede ser que se hayas arrepentido de pronto de haberte portado muy mal con tu persona especial en el pasado o con alguien, ¿cierto? Que te hayas sentido de pronto mal o que no te estás comportando de la manera correcta, ¿cierto? Porque tú sabes que tienes que sanar y que no hiciste lo que tenías que hacer. No importa, de ahora en adelante tienes la posibilidad de darte cuenta, ¿cierto? De que a lo mejor no actuaste de la mejor manera, está bien, sí puedes sanar y puedes cambiar y desde ahora en adelante ser esa persona que te hubiera gustado ser con esa persona. Quizás si ya no tienes chance de reparar las cosas con esta persona, puedes desde hoy, ¿cierto? Volver a comenzar y hacerlo con tus nuevas relaciones o ser más bondadoso con otras personas. Sí, también puede ser en tu trabajo, sí, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, no sé, porque esta persona especial, como te digo, puede ser un alma gemela, una llama gemela, no necesariamente tu pareja, ¿sí? Pero una persona especial, una persona que vino a nuestra vida para enseñarnos, ¿cierto? De pronto a ser más bondadoso, a ser más amoroso, a ser más receptivo. Sí, ese sería de pronto el mensaje principal del oráculo. Muchas gracias por estar aquí. No se te olvide suscribirte, darle like y comentar para que el canal siga creciendo. Gracias.